Supongamos que nosotros somos un explorador que se encuentra con un laberinto complicado y debe encontrar la salida. Mientras va caminando, se encuentra una pista que dice, desde este punto debes pasar por tres cruces para salir del laberinto. En cada cruce nosotros podemos tomar tres decisiones a seguir, ¿no? Por decir izquierda, derecha o recto, ¿no? En este caso, por ejemplo, supongamos que nosotros elegimos tal vez la de abajo y estos dos caminos pues no nos llevan a ningún lado, ¿no? No nos sacan del laberinto. Entonces, eso es lo que van a significar, ¿no? Y entonces acá, supongamos que llegamos al segundo cruce y otra vez vamos a tener que tomar la segunda decisión, si tomar izquierda, recto o derecha, ¿no? Supongamos que ahora tal vez el camino correcto es derecha, es recto, perdón, y estos dos caminos pues no nos llevan a ningún lugar. Entonces ponemos una cosa así. Y finalmente, para salir del laberinto, pues tenemos que ocupar un tercer cruce, ¿no? En donde vamos a tener exactamente las mismas opciones. Y finalmente, vamos a salir del laberinto si nosotros cruzamos bien y tomamos la decisión correcta en cada paso, ¿no? Es decir, esto ya me saca a la salida. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Es que nosotros primero diseñemos una ruta en específica, como por ejemplo esto que yo hice aquí, de definir como tres pasos, ¿no? Y en cada uno de esos cruces vamos a tener tres opciones distintas, izquierda, derecha o recto, ¿no? Y qué es lo que va a pasar es que vamos a hacer la pregunta en cada paso, como cuál es la decisión que toma el explorador. Por ejemplo, una primera pregunta para este cruce y cuál es la decisión que toma. Después, una segunda pregunta para este cruce y una tercera pregunta para este cruce. Y lo que tenemos que mostrar son dos cosas. Por un lado, cuál es la respuesta que eligió el usuario y si es correcta con la que nosotros tenemos diseñada en nuestra ruta. Es decir, si nosotros escribimos izquierda, pero tal vez el usuario escribió derecha, pues eso nos va a dar un falso, ¿no? Si en la segunda cruce eligió recto y nosotros tenemos recto, pues eso nos da un verdadero. Y al final, eso tenemos que hacer con los tres pasos. Y al final tenemos que definir si las tres coincidieron o si hubo un error, ¿no? Es decir, si determinar si el explorador tomó como la decisión correcta o si se terminó equivocando y tal vez en un paso eligió un incorrecto, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver el ejemplo aquí en esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en principio vamos a diseñar como una ruta específica que digamos que va a ser la ruta o el camino que nos va a sacar del laberinto, ¿no? Entonces, puede ser la ruta que nosotros definamos, es decir, puede ser como una combinación de las tres direcciones posibles, puede ser izquierda, izquierda, recto, o derecha, izquierda, recto, o la que nosotros definamos, ¿no? Por practicidad, yo voy a poner esta que está acá, que va a ser izquierda, derecha, recto, ¿no? Esa va a ser la dirección que nos va a sacar del laberinto. Ahora, la primera parte que decíamos es que una vez que nosotros ya construimos nuestra dirección, tenemos que preguntarle en cada cruce cuál es la dirección que va a tomar nuestro explorador, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar eso? Pues el usuario nos tiene que escribir como determinada frase, ¿no? Y para ello nosotros vamos a ayudarnos de los inputs. Decíamos que la manera más usual de usar los inputs era por medio de una variable. Entonces vamos a poner como nombre una primera variable que diga dirección 1 y vamos a utilizar un input para que el usuario pueda escribirnos texto. ¿Qué es el mensaje que nosotros vamos a mostrarle al usuario? Va a decir algo como del estilo, indica la dirección a seguir en el primer cruce. Y, por ejemplo, podemos poner las tres opciones, ¿no? Que por un lado es izquierda, por otro lado es derecha o continuar recto. Entonces, esas son las tres opciones posibles, ¿no? Ponemos unos dos puntos y un espacio al final para que no se nos junte todo, ¿no? Entonces, ese es el primer cruce. Pero decíamos que en general sabemos que nos faltan tres cruces para salir del laberinto, ¿no? Entonces, esto mismo se lo vamos a preguntar tres veces. Es decir, hacer esto y hacer esto, pero vamos a cambiarle un par de datos, ¿no? En lugar de que aquí diga uno, va a decir dos, y en lugar de que diga primer cruce, va a decir segundo cruce. Y todo se queda igual, ¿no? Y aquí al final ponemos el número 3 y ponemos, en lugar de primer, ponemos tercer cruce. Muy bien, ¿no? Entonces, con esto ya lo que lo vamos a lograr es que podamos hacer la pregunta al usuario en cada cruce cuál es la decisión que toma, ¿no? Y aquí ya nos va a poner determinada palabra, ¿no? Izquierda, derecha, recto, dependiendo, ¿no? Entonces, esas frases se van a guardar en cada una de las variables que nosotros definimos acá, ¿no? Eso es lo que ya hicimos. ¿Cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es hacer la verificación por paso, ¿no? Es decir, si tomó bien la decisión uno, si tomó bien la dirección 2 y si tomó bien la dirección 3. Entonces, eso lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, vamos a hacer aquí la verificación por cada paso.
o cada cruce, vamos a poner. Muy bien, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mostrar un mensaje a nuestro usuario que diga, por ejemplo, la dirección que tomó o la decisión que tomó en el primer cruce. Vamos a poner 2 puntos y después vamos a poner un booleano, pero este booleano lo vamos a poner por medio de un operador. El operador que nosotros vamos a usar aquí es el de igualdad. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues primero usando la variable en donde se registra la decisión que tomó en el primer cruce, que es dirección 1, ¿no? ¿Y con qué la vamos a comparar? Pues prácticamente con la ruta que nosotros definimos de este lado, ¿no? El primer paso decíamos que tenía que ser la palabra izquierda, ¿no? O esa dirección. Entonces, entre comillas, vamos a poner directamente esa frase, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a comparar, y recordemos que es con el doble igual, no con uno solo, si la dirección que tomó el usuario es izquierda. Si tomó, por ejemplo, derecha o recto, esto le va a mandar un error, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder hacer esa primera comparación en el primer paso, ¿no? ¿Y qué es el mensaje que va a mostrar? Primer cruce y un falso o un verdadero. Y prácticamente es lo mismo con los otros 2 pasos. Y vamos a cambiarle algunas frases, como por ejemplo aquí que diga segundo, y aquí en lugar de decir dirección 1, que diga dirección 2, y aquí según nuestra ruta era derecha, ¿no? Entonces vamos a borrar esto de izquierda, ponemos derecha. Y finalmente en el otro es tercer cruce, y en lugar de poner dirección 1, ponemos dirección 3, y en la última era recto según la ruta definida arriba, ¿no? Esta ruta pues puede ser, puede ir cambiando dependiendo de lo que nosotros definamos, ¿no? Entonces ahí ya comparamos, ya hicimos la comparación o la verificación por cada cruce que va haciendo nuestro explorador. Y finalmente, lo último que nosotros teníamos que hacer era la verificación de la ruta completa, ¿no? Es decir, en general decir se equivocó o estuvo correcto todas las decisiones que tomó. Entonces ponemos verificación de la ruta. Y lo mismo, vamos a poner aquí un print y definir un primer mensaje que diga la ruta final. Ponemos 2 puntos y enseguida vamos a poner igual un booleano. Pero este booleano vamos a hacerlo por medio de una condición más compleja. ¿Qué es lo que queríamos al final que ocurra? Lo que queremos para definir que nuestra ruta final fue correcta, pues es que no nos hayamos equivocado en ningún cruce, ¿no? Es decir, prácticamente que las 3 condiciones sean verdaderas, que las 3 palabras coincidan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr decirle eso en esta parte? Pues si nosotros recordamos acá nuestros operadores, vamos a utilizar el operador AND, que justamente este operador lo que decíamos es que requiere estrictamente que ambos elementos sean verdaderos para que en general esto nos dé verdadero. Si alguno de ellos falla, nos da un falso esta instrucción, ¿no? Que justamente es la lógica que queremos aquí, ¿no? Si alguna de las 3 direcciones fue incorrecta, entonces queremos que nuestra ruta final también sea incorrecta. Eso es lo que vamos a utilizar en esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues prácticamente primero tenemos que hacer una comparación de cada paso, ¿no? Y entre cada una de ellas, cada una de esas comparaciones, vamos a utilizar el operador AND. Entonces, en este caso decimos dirección 1 es igual a izquierda, AND, después dirección 2 es igual a derecha, y nos falta una condición más. Entonces, aquí enfrente vamos a agregar otro AND. Y dirección 3 es igual a recto, y lo ponemos de este lado, ¿no? Entonces, con lo que estamos haciendo aquí es prácticamente haciendo una comparación completa, que es toda esta instrucción, pero a la vez que está dividida por distintas instrucciones, ¿no? O distintas comparaciones, que es la dirección 1, la dirección 2, la dirección 3. Y con esto logramos que a fuerzas las 3 tengan que ser verdadero para que en general la ruta final sea verdadera o podamos decir que en efecto nuestro explorador salió del laberinto. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver qué es lo que ocurre en nuestra terminal. Vamos a limpiarla para que se vea mejor y vamos a hacer esto un poco más grande. Entonces, listo, ¿no? Lo primero que nos indica es este texto que es indica la dirección a seguir en el primer cruce. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner eh, una ruta que no sea correcta. Vamos a poner derecha, por ejemplo, recto e izquierdo, ¿no? Esto obviamente suponiendo que el usuario no conoce nuestra ruta, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, veamos que en las 3 nos da falso y en esta nos da también en la ruta final un falso. Vamos a probar, por ejemplo, poniendo todas bien, excepto la última. Es decir, izquierdo, después derecha y, por ejemplo, otra vez derecha.
Si hacemos eso, veamos que en dos de ellas acertamos, que es el primero y el segundo, pero en la última es falso, ¿no? Justamente porque era recto en lugar de derecho, ¿no? Entonces, al final la ruta nos da también un falso porque la condición del AND no se cumple. Es decir, los tres no son verdaderos. Y finalmente vamos a concluir con todas las cruces correctos. Entonces vamos a poner izquierda, derecha y recto. Y veamos que ahora sí se cumple, ¿no? Justamente en cada uno de los cruces nos está diciendo que acertamos. Y la ruta final también nos dice que fue correcta, ¿no? Y esto se logra porque los tres cruces también fueron correctos. Entonces, eso es lo que hace el operador AND. Decir que todas las condiciones tienen que ser correctas para que en general nos dé una ruta correcta, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo sencillo, un pequeño uso de cómo nosotros podemos combinar los operadores, ¿no? Como en esta última instrucción, estamos ocupando los ANDs, pero a la vez un operador que nos va a ayudar a comparar una igualdad. Supongamos que nosotros estamos en una tienda de ropa y deseamos realizar un seguimiento del inventario de, por ejemplo, camisetas, ¿no? Entonces, cada camiseta va a caracterizarse por tener tres datos en específico: un nombre, una talla y un precio. Y nosotros necesitamos una forma de almacenar la información y también de acceder a ella, pero de manera eficiente, ¿no? Entonces, porque bien es cierto, nosotros podemos agregar todos los datos en una misma lista, ¿no? Pero pues tampoco tiene un orden en específico. Entonces, lo que nosotros queremos es tener estos tres datos por el número de camisetas que nosotros definamos y después poder acceder a esa información. Entonces, prácticamente es lo que queremos hacer. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir? Pues en principio vamos a suponer que nosotros tenemos tres tipos de camiseta distintos, ¿no? Pueden ser más, pero únicamente vamos a ver con tres tipos de camiseta distintas, con cada una de ellas con los tres datos que nosotros dijimos acá arriba: un nombre, una talla y un precio. Toda esta información pues nos la va a introducir el usuario, y una vez que nos la introduzca, nosotros vamos a querer almacenarla y finalmente vamos a acceder a ella, ¿no? Entonces prácticamente son tres pasos: una, pedirle la información al usuario; dos, almacenar la información; y tres, consultar o poder acceder a esa información. Entonces prácticamente son tres pasos los que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es consultar la información o ingresar los datos de las camisetas. Pues vamos a poner únicamente ese comentario para identificar qué es lo que estamos haciendo. Vamos a poner paso 1, ingresar datos. Muy bien, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar variables que vayan a guardar o registrar esos tres datos para cada camiseta, ¿no? Entonces, decíamos que nosotros vamos a tener tres camisetas. Para hacer un poco más entendible la información, vamos a nombrarle vamos a utilizar como nombre de variable el tipo de dato que nosotros queremos guardar, por ejemplo, nombre, talla y precio, y vamos a ponerle el número de camiseta, ¿no? En este caso, por ejemplo, le voy a poner nombre 1 para guardar el nombre de la primera camiseta, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a pedir esa información al usuario? Pues va a ser por medio de un input, ¿no? Para que el usuario pueda ingresar datos. Adentro de este input le voy a poner un texto que es el que va a ver el usuario, que diga, por ejemplo, ingresa el nombre de la primera camiseta. Muy bien, ¿no? Le pongo dos puntos, un espaciado para que no se junte todo y listo, ¿no? Ya tengo lo primero. Lo siguiente, el siguiente tipo de dato era la talla. Igual, como se trata de la misma camiseta, le voy a poner el índice 1 y lo mismo, voy a poner aquí un input que lo que diga esta información, pues prácticamente es lo mismo de arriba. Entonces, de hecho, lo puedo copiar y pegar. Únicamente le voy a cambiar aquí, en lugar de que diga nombre, que diga talla. Y luego, también queremos, por ejemplo, el precio. Entonces, igual, lo mismo, seguimos hablando de la misma camiseta, le ponemos el índice 1 y utilizamos un input, que prácticamente es lo mismo de acá arriba. Y en lugar de que diga talla, le ponemos precio. Y listo, ¿no? Esta es la información, pero para una sola camiseta. Decíamos que nosotros queremos, por ejemplo, didáctico, tres de ellas, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que copiar esta información tres veces. Pues una y dos. Y queremos cambiarle algunos datos en específico, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí, en lugar de que diga primera, vamos a ponerle segunda. Y aquí, en lugar de que diga primera, vamos a ponerle tercera.
Muy bien, ¿no? Y luego aquí también le vamos a cambiar los índices. En lugar de que diga 1, va a decir 2, talla 2 y talla 2 también, ¿no? Y aquí que diga 3, 3 y 3, ¿no? Muy bien, entonces ya registramos en cada una de estas, estamos registrando la información para cada una de las camisetas, ¿no? Entonces, e incluso le podemos poner aquí ya algo más como un título que diga camiseta 1, después tal vez un espaciado y algunos guiones para que se vea un poco más, se vea mejor en nuestra terminal, ¿no? Pero por ahora lo vamos a dejar así, ¿no? Que prácticamente aquí ya tenemos la información que nosotros queremos. Se la estamos pidiendo al usuario por cada una de las camisetas y eso lo estamos guardando en una variable. Entonces, el paso 2 ahora va a ser la forma en que nosotros vamos a almacenar esa información. Entonces ponemos aquí paso 2, guardar información. Muy bien, ¿de qué forma lo vamos a almacenar? Pues en principio lo que nosotros vamos a querer es que, por ejemplo, estos datos ya no cambien, ¿no? Es decir, estos tres datos ya quiero que permanezcan así por cada camiseta. Ya quiero que el nombre, la talla y el precio sea algo que no cambie. Entonces, lo que podemos hacer es que cada tres datos los podemos guardar en una tupla y cada una de esas tuplas va a representar una camiseta, ¿no? O la información de una camiseta. Entonces, en principio lo que vamos a hacer es guardar cada uno de los tres datos que tenemos, tanto el nombre, la talla y el precio, en una tupla para cada camiseta en específico. Entonces vamos a nombrar una variable que se llame camiseta 1 y que justamente lo que va a tener como valor asociado va a ser una tupla y esta tupla va a tener tanto el nombre, que en este caso es nombre 1, la talla, que es talla 1, y el precio, que en este caso es precio 1, ¿no? Y prácticamente esto mismo queremos hacer para las otras dos camisetas. Entonces ponemos aquí copiar y pegar. Listo, ¿no? Únicamente le vamos a cambiar aquí algunos datos. Por ejemplo, en lugar de que diga camiseta 1, va a decir camiseta 2 y aquí camiseta 3, ¿no? Y lo mismo aquí con las variables. La información del nombre va a estar en 2, la talla en 2 y aquí el precio en 2. Y lo mismo con la tercera camiseta. Entonces, únicamente estamos cambiando el nombre que tenemos arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Únicamente estamos asociando o integrando toda la información de una camiseta en un solo elemento, ¿no? En un solo tipo de dato. Y la característica que le estamos poniendo es que es una tupla, ¿no? Es decir, la estamos poniendo entre paréntesis para que esos datos ya no se puedan alterar, ni el orden, ni modificarlos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Pero lo que nosotros queríamos en el fondo era armar un inventario, ¿no? Entonces, queremos almacenar a la vez estas tres camisetas en un solo lugar o en un solo contenedor donde nosotros podamos consultarlo en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tal vez, por ejemplo, en nuestro inventario puede que tengamos una camiseta 4, una camiseta 5, incluso tal vez un pantalón o cualquier otro tipo de prenda, ¿no? Es decir, es algo que sí se puede ir modificando, entonces, o agregando datos, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que esta información, que son nuestras tres camisetas, las podemos almacenar ahora en una lista a la vez, ¿no? A lo que me refiero es que podemos crear aquí una variable que se llame inventario, que justamente es aquí donde se van a guardar todos nuestros productos y que esté definido a partir de una lista. Entonces ponemos estos cochetes cuadrados y aquí adentro vamos a poner nuestras tres camisetas, ¿no? Nuestra camiseta 1, camiseta 2 y nuestra camiseta número 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? En una variable estamos guardando esas tres tuplas, ¿no? ¿Y cuál es lo interesante de esto? Es que si nos damos cuenta, en esta lista que se llama inventario, pues prácticamente estamos guardando toda la información que nosotros queremos, ¿no? Es decir, estos 9 datos los podemos consultar a través de este inventario que nosotros definimos acá, ¿no? Entonces veamos que en efecto, pues se reduce toda la información que teníamos a todo esto, a todo el inventario, ¿no? Con la característica de que en este inventario, pues sí se pueden agregar nuevos productos, incluso quitar algunos, pero los tipos de datos de cada producto no se pueden modificar, ¿no? Por eso es que los almacenamos en una tupla y en una lista. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente parte. Y es que lo que ya hicimos aquí fue almacenar la información, entonces nos queda el tercer paso que decíamos que era consultar los datos, ¿no? Entonces ponemos aquí paso 3, consultar información. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero que podríamos hacer? Pues en principio, tal vez, por ejemplo, podríamos mostrar una especie de menú en donde el usuario pueda ver lo que hay en nuestro inventario y después pueda seleccionar alguna opción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un menú sencillo? Pues lo primero es que podemos utilizar una función print
Y dentro de esta función, tal vez, por ejemplo, nos interesaría hacer uso de unas comillas triples para poner un texto en más de un renglón, ¿no? Entonces vamos a utilizar las comillas triples para hacer eso y podemos poner un texto como del siguiente estilo, ¿no? Entonces aquí ponemos algo que diga en el inventario hay disponibles las siguientes camisetas. Entonces ponemos, por ejemplo, la primera es la camiseta 1. Después, el segundo elemento, nuestra camiseta 2. Y como tercer elemento tenemos una camiseta 3. Muy bien, ¿no? Entonces el usuario va a ver este mensaje tal cual como lo tenemos, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que el usuario pueda elegir alguna de estas opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues queremos hacerlo, por ejemplo, por medio de un input. Entonces, esa información la vamos a guardar en una variable que se llame selección y va a ser igual a un input. Y el mensaje que va a tener este input va a ser lo siguiente. Vamos a decirle al usuario, escribe el número de camiseta que deseas ver. Bueno, vamos a ponerle aquí para ver su información. Muy bien, ¿no? Vamos a poner eso. Vamos a dejarle un espacio para que no se junte todo. Y luego lo que vamos a hacer es que el usuario, por ejemplo, aquí nos puede escribir el número 1, el número 2 o el número 3, ¿no? Dependiendo del número, pues va a ser la camiseta que le vamos a querer mostrar su información, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como ya tenemos un número, lo siguiente es consultar nuestro inventario a partir de ese número que nos da el usuario, ¿no? Entonces, ese número se guarda en mi variable selección, que es la que estoy teniendo de este lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para consultar esa información? Pues en principio tengo que acceder a mi lista general, que en este caso es mi inventario, ¿no? Entonces tengo que acceder a esa información. Entonces vamos a guardar esa información que me va a regresar mi inventario en una variable que se llame camiseta, ¿no? Que justamente esta va a ser la información o la que va a contener la información que el usuario me pidió, ¿no? Entonces accedemos a mi lista que se llama inventario y con los dos corchetes vamos a indicarle el índice sobre el cual nosotros queremos consultar su información, ¿no? O a saber el tipo de dato que tenemos ahí, ¿no? Entonces, suponemos que el usuario, por ejemplo, nos pone la camiseta número 3, ¿no? Que se guarda en esta variable selección. Entonces, para eso es que nos va a servir esa variable, porque la podemos poner aquí adentro. Selección. Pero aquí vamos a notar que hay un problema, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, podemos ir probando cómo va nuestro programa en la terminal y vemos cuál es el problema que ocurre, ¿no? Entonces, en principio me dice que ingrese el nombre de la primera camiseta. Por ejemplo, aquí puedo poner cualquier cosa, pero vamos a ponerle algo así como sin mangas. Vamos a ponerle una talla que sea, por ejemplo, mediana y un precio que sea tal vez un número al azar, ¿no? Luego la segunda camiseta, vamos a ponerle manga corta. Después, por ejemplo, en la talla le ponemos chica y en el precio le ponemos también un valor aleatorio. Y por último, la tercera camiseta le ponemos manga larga, le ponemos de talla grande y le decimos un número aleatorio, igual, ¿no? Entonces, una vez que ingresamos toda la información, lo siguiente es que nos aparece el menú que decíamos, ¿no? En el inventario hay disponibles las siguientes camisetas y me aparecen 3 de ellas. Y luego me dice un título o este input que me dice escribe el número de camiseta para su información, aquí me faltó una palabra para ver su información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ingresar, tal vez quiero ver la camiseta número 2, ¿no? Entonces ingreso ese número, le doy enter y veamos que ocurre un error, ¿no? Vamos a ver por qué ocurre este error. Y la razón por la que ocurre ese error es que si nosotros volvemos aquí a nuestro código, vamos a ver que lo que nosotros estamos metiendo acá es directamente la variable selección que está a partir de este input, ¿no? Pero recordemos que decíamos que la salida de esta función es una cadena de texto. Entonces, aunque yo escribí el número 2 y que ese 2 se guarda en esta variable, ese 2 no es un número entero, sino más bien es una cadena de texto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer para usarla como tal, como un índice, y no como una cadena de texto, aquí en esta búsqueda de mi inventario, tengo que transformarla a un número entero, ¿no? Entonces, para ello, vamos a utilizar la función int.
Entonces ponemos todo esto entre paréntesis, todo este input, y aquí le ponemos el int, ¿no? Entonces en automático lo que estoy diciendo aquí es que lo que el usuario escriba me lo va a transformar a un número entero, ¿no? Y eso sí, ya lo podemos guardar en mi variable selección y utilizarla como tal, ¿no? Como un número. Entonces, si aquí yo vuelvo a hacer esa consulta que hice hace un momento, esto ahora sí me va a devolver un resultado que en el fondo pues va a ser una de estas tres camisetas, ¿no? Camiseta uno, camiseta 2 o camiseta 3, dependiendo de lo que pone el usuario. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Y es que lo que estamos poniendo aquí no es directamente la información que quiere el usuario. ¿Y eso por qué es así? Porque en general va a haber un desfase en los índices. ¿A qué me refiero con eso? Es que nuestra camiseta uno va a tener índice cero, nuestra camiseta 2 va a tener índice uno y nuestra camiseta 3 índice 2, ¿no? Entonces hay un desfase con el número de camiseta y el número de índice que realmente ocupa en mi lista, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí directamente ese número que ingresa el usuario, me va a devolver una camiseta que no quiero, ¿no? Es, por ejemplo, si yo pongo aquí, como hace rato, el número 2, quiero consultar la camiseta 2, ingreso ese número para consultarlo en mi lista, eso me va a devolver en realidad el índice, el elemento con el índice 2, que en este caso es la camiseta 3, ¿no? La tercera posición. Entonces, veamos que hay un desfase de un elemento. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues de manera sencilla, aquí en nuestro inventario, en nuestra consulta que estamos haciendo, a esta variable selección únicamente le vamos a quitar el número uno, ¿no? Entonces le estoy diciendo selección menos uno, y eso es ahora sí lo que yo quiero, ¿no? Justamente, otra vez viendo el ejemplo, pongo camiseta 2, va a ser el número 2 menos uno, entonces voy a acceder al índice uno de mi inventario, que en este caso es la camiseta que yo quiero, ¿no? La camiseta número 2. Entonces veamos que en efecto esta anotación es importante hacerla. Muy bien, una vez que ya tengamos eso, lo que va a estar guardando esta variable va a ser alguno de estos elementos que en el fondo no es otra cosa más que una tupla, ¿no? Entonces, esta camiseta que yo estoy haciendo aquí, esta variable camiseta, ya es una tupla, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ahora sí yo puedo acceder a los elementos que tienen las tuplas de mi camiseta, que es el nombre, la talla y el precio. Entonces, aquí, ya para acceder directamente a esa información, vamos a construir otras variables que nos digan los datos que tiene guardada esa tupla. Por un lado vamos a consultar el nombre y eso lo vamos a obtener a partir de nuestra camiseta, que es esta tupla que ya buscamos en nuestro inventario. Y vamos a acceder, por ejemplo, al elemento que guarda al nombre, que en este caso es el primer elemento en todas nuestras tuplas, es decir, el índice 0, ¿no? Entonces ponemos este 0 y listo, ¿no? Aquí en automático, ahora sí, ya estoy accediendo a mi nombre 1, que es directamente la información que ingresa el usuario, ¿no? Una parte interesante y un comentario a hacer aquí, que esto, pues digamos, es extra, y es que hay una forma más fácil y más rápida de hacer esta consulta de un solo paso y no hacerlo en dos, como yo lo hice aquí, ¿no? Que por un lado consulté mi tupla y después de esa tupla, ahora sí, el elemento en específico. Pero yo puedo hacer esa instrucción de una sola, ¿no? En una sola renglón y sin hacer como esta parte, sin hacerlo en dos pasos. Pero pues es un poquito más, no es tan complicado, pero al principio puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues directamente accedemos a nuestro inventario o a nuestra lista, inventario, y luego lo que vamos a hacer es lo mismo de acá arriba. Vamos a acceder a nuestra variable selección para un índice que corresponde a ese elemento. Entonces ponemos aquí selección, le restamos menos uno por lo que decíamos acá arriba. Y luego ponemos acá otros corchetes cuadrados y directamente metemos el índice que queremos, ¿no? En este caso es el nombre, es decir, el índice 0, ¿no? Entonces esto, aquí me faltó la letra O. Esto va a equivaler a que nosotros hagamos esto mismo en dos pasos, ¿no? Vamos a nombrar otra variable que se llame talla y vamos a hacerlo a partir de mi tupla camiseta. Le ponemos dos corchetes cuadrados y eso se encuentra en la siguiente posición, es decir, en el índice 1. Y finalmente el precio, ¿no? Que esto se encuentra en mi tupla camiseta con el índice siguiente al 1, que es el número 2, ¿no? Es decir, en la tercera posición. Entonces, en estas tres variables ya estoy guardando la información que el usuario me pidió en esta selección que yo hice arriba con el input, ¿no? Entonces, el último paso que nosotros tenemos que hacer es mostrar los datos que yo ya consulté en esta búsqueda. Entonces, vamos a hacer ese último paso, que lo vamos a hacer por medio de un print. Entonces vamos a recordar también un poco acerca de lo que decíamos de las cadenas de texto y los saltos de línea. Entonces vamos a poner aquí algo que se vea un poco más estético en nuestra terminal. Y en principio lo que queremos hacer es un par de saltos de línea para que no se vea todo esto amontonado, ¿no? Entonces vamos a agregar dos saltos de línea por medio de esta diagonal N directamente, ¿no? Entonces lo ponemos así. Y luego vamos a poner un texto que diga información de la camiseta consultada. Muy bien, ¿no? Ponemos eso, después inmediatamente un salto de línea y unos guiones. ¿Esto para qué va a ser?
justamente para que haya un título y después inmediatamente abajo unos guiones para separar la información que vamos a imprimir con estas variables, ¿no? Entonces únicamente es eso y se va a ver muchísimo mejor que lo que tenemos aquí en nuestro código. Entonces vamos a imprimir los datos, vamos a utilizar aquí un print y vamos a poner aquí en principio la cadena de texto que diga nombre, dos puntos, un espacio y después nuestra variable que se llama nombre. Listo, ¿no? Y prácticamente eso es lo mismo que tenemos que hacer con los otros dos. Ponemos un print, luego un texto que diga talla, dos puntos, y nuestra variable talla. Y finalmente, el último print, que tenga el texto precio, y nuestra variable de precio. Muy bien, ¿no? Entonces, si nosotros guardamos esto y vamos a ver nuestra ejecución, cómo quedó nuestro programa al final, vamos a ver que la consulta es correcta, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a ingresar los datos primero del nombre de la primera camiseta. Vamos a utilizar los mismos de hace un momento, sin mangas. Vamos a utilizar ahora una talla chica y algún número al azar, ¿no? Muy bien. Luego, segunda camiseta, ponemos manga corta. Ponemos como talla mediana y algún número aleatorio. Muy bien. Después la siguiente, ponemos manga larga. Ponemos una talla grande y ponemos algún número al azar, ¿no? Por el 626.45. Listo, ¿no? Una vez que ya ingresé esos tres datos, ahora sí me aparece mi menú, ¿no? Que dice, en el inventario disponibles las siguientes camisetas, 1, 2 y 3, ¿no? Y después tengo que escribir alguna camiseta. Supongamos que tal vez, por ejemplo, yo quiero consultar la camiseta 1. Entonces pongo el número 1, le doy Enter y veamos que aquí lo que me dice es información de camiseta consultada. Aquí hay un error y es que yo aquí puse una diagonal de más, ¿no? Entonces iba así. Y es por eso que aquí me aparece como esa diagonal N, ¿no? Porque lo toma como un texto y no como el salto de línea, porque ahí se me pasó una diagonal. Pero bueno, lo siguiente es que nos dice información de la camiseta consultada y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Los guiones que van a hacer como una diferencia entre ambos textos. Y nos dice nombre, sin mangas, que justamente ese nombre es el que le di a la primera camiseta, que es la que yo estoy consultando. Es una talla chica y el precio es 798.2, ¿no? Justamente la información que puse aquí arriba, ¿no? Entonces, en efecto, está funcionando correctamente nuestro programa a partir de guardar la información como lo hicimos y de consultarla a través de nuestros índices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Es la forma en que almacenamos la información. En principio, en tuplas y listas, ¿no? Y lo siguiente es la manera en que nosotros la consultamos, por medio de una búsqueda sencilla y simple con estos corchetes cuadrados y accediendo a los elementos en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar un sistema de votación utilizando un diccionario en Python. ¿Cuál va a ser la idea? Es que como valores clave dentro de nuestro diccionario vamos a tener los nombres de los candidatos y el valor asociado a esas claves van a ser la cantidad de votos que cada candidato recibió. Al final, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a permitir al usuario registrar 10 votos para para tres candidatos distintos y mostrar los resultados respectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer esa parte de un sistema de votación a partir de almacenar la información en un diccionario. Aquí en este caso vamos a permitir registrar 10 votos y tres candidatos, pero pues pueden ser más, ¿no? Entonces, solamente son para ejemplos prácticos. Entonces, el ejercicio va a estar dividido en tres partes. Por un lado, el paso uno va a ser registrar los votos, ¿no? Que el usuario pueda ingresar la información para que pueda votar por alguno de los candidatos. El segundo paso va a ser la manera en que almacenamos la información a partir de una lista y un diccionario. Y como tercer paso, vamos a mostrar el resultado a partir del acceso a los elementos bueno, vamos a hacer dos pasos. Una va a ser contar los votos para cada candidato y después acceder a los elementos o a la información que guarda ese diccionario para mostrársela al usuario, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los tres pasos de este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El paso uno va a ser, dijimos, registrar la información o registrar los votos, ¿no? Entonces ponemos aquí, paso uno, registrar los votos.
Eso va a ser el paso uno, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, lo que podríamos hacer aquí va a ser poner un mensaje, tal cual como lo hacíamos en el ejercicio de las camisetas. Vamos a utilizar aquí un menú similar, ¿no? Entonces vamos a poner un texto que diga, en esta votación hay 3 candidatos disponibles a votar. Muy bien, ¿no? Ponemos eso, después aquí un espacio, ponemos uno. Vamos a ponerle aquí simplemente como nombre genérico candidato X, Y y Z. Vamos a poner esos nombres, ¿no? Entonces ponemos aquí candidato uno o candidato X, después 2 candidato y como tercer elemento, candidato Z, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el primer menú que se le muestra al usuario, ¿no? Y vamos a proceder de la misma forma. Para que el usuario pueda votar por alguno de estos elementos, vamos a proporcionarle un input. Entonces, cada una de esas votaciones las vamos a registrar en una variable que tenga el nombre de voto. Entonces, aquí lo vamos a poner un input y el mensaje que va a tener este input es el siguiente. Seleccione el número de candidato a votar. Ponemos aquí 2 puntos y un espacio para que no se junte todo, ¿no? Entonces, al final de hacer esta ejecución, vamos a mostrarle un mensaje al usuario que diga voto registrado correctamente. Vamos a agregar aquí un punto y un salto de línea para que no se junte con el resto de votos. Entonces vamos a poner aquí ese punto y el salto de línea enseguida, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Le pedimos al usuario que ingrese el número de alguno de los candidatos que definimos arriba y después únicamente como para asegurar que en efecto no ocurrió ningún problema, ponemos el mensaje, el voto se registró correctamente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estar guardando en una variable voto que nos va a servir para 2 cosas. Una, para acceder a los elementos y 2, para contar el número de votos que tiene cada candidato. Entonces, esto en sí va a ser un número, ¿no? El usuario va a poner 1, 2 o 3, ¿no? Y tal cual como lo vimos en camisetas, esto, para tratarlo como un número, tenemos que convertirlo a un dato entero, ¿no? Porque en principio, pues es una cadena de texto. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Pues para convertirlo ponemos todo entre paréntesis y al principio ponemos la función int, ¿no? Que justamente esto va a transformar a un entero lo que introduzca el usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es que decíamos que queremos registrar 10 votos, ¿no? Es decir, este proceso lo vamos a repetir 10 veces. Ahora, una observación importante es que lo que nosotros vamos a hacer aquí es copiar y pegar esto 10 veces. Obviamente, pues esto no es una buena práctica porque lo que estamos haciendo es repetir muchas veces el mismo código. A lo mejor tal vez se podría solucionar por medio de un bucle, pero como todavía no hemos visto esa alternativa, por ahora lo vamos a hacer repitiéndolo 10 veces tal cual, ¿no? Aunque tengamos en cuenta que eso no es una buena práctica en programación, repetir código muchas veces, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí 10 veces, únicamente por esa razón. Entonces llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos nuestros 10 votos. Únicamente para cambiarle el nombre de las variables, vamos a cambiarle, por ejemplo, en lugar de que diga voto así a secas, vamos a ponerle voto 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta terminar con todos, ¿no? Esto es para diferenciar cada voto de nuestro usuario, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues prácticamente le preguntamos al usuario por una votación, nos devuelve un número y ese número lo guardamos en esa variable voto, ¿no? Y para tener cada voto por separado, lo ponemos un nombre diferente a cada uno, ¿no? Que justamente únicamente es ponerle el número de voto al final, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Ya tenemos nuestros 10 votos. Esto era el paso uno, ¿no? Ya los tenemos registrados. Ahora, el siguiente paso, decíamos el paso 2, va a ser almacenar esta información de una forma efectiva, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí paso 2, almacenar
información, que son nuestros votos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Una cosa que tal vez podríamos hacer aquí para practicar el tema de tuplas es definir el nombre de cada candidato a partir de una tupla, ¿no? Justamente porque lo queremos en una tupla, porque sabemos que esos datos no van a cambiar, ¿no? El nombre de nuestros candidatos no se va a modificar, entonces queremos que almacenarlos en un tipo de dato inmutable, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es una tupla. Entonces vamos a armar nuestra tupla que se llame candidatos. Y dentro de esta tupla nosotros vamos a tener los nombres de esos candidatos que definimos arriba, ¿no? Entonces tenemos un candidato X, después tenemos un candidato Y, y finalmente tenemos un candidato Z. Muy bien, ¿no? Entonces ya guardamos esa información de los nombres de nuestros candidatos en esta tupla. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente que nosotros tendríamos que hacer es una forma de contar estos votos, ¿no? Como para saber cuántos votaron por nuestro candidato X, cuántos por nuestro candidato Y y cuántos por nuestro candidato Z. Y para eso nosotros vamos a hacer uso de una lista. Entonces, en principio, lo que tenemos que hacer es almacenar toda esta información en una lista. ¿Por qué nos va a servir una lista? Y es que si nosotros recordamos, cuando vimos el tema de listas, había una función que era la función .count, que justamente lo que hacía esto era contarnos cuántos elementos del mismo tipo había dentro de una lista, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que nosotros queremos. Porque, por ejemplo, en este caso, todos los votos que sea o todos los variables que tengan el número 1 van a corresponder a la votación por el candidato X, ¿no? Todos aquellos variables que tengan el número 2 van a corresponder al candidato Y así con el 3, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer y por eso nos vamos a utilizar de una lista, ¿no? Nos vamos a basar en una lista. Entonces, a esa lista le vamos a poner votación como nombre y adentro de esta lista nosotros vamos a ingresar todos los votos que ya registramos arriba, ¿no? Para no tardarme en copiarlos cada uno de ellos, yo ya lo tengo aquí listo. Y justamente es eso, ¿no? Voto 1, voto 2, así hasta el voto 10, que son los que pusimos acá arriba, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y ahora, lo siguiente paso es registrar o contar cuántos votos son para cada candidato, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el candidato X, lo vamos a guardar en una variable que se llama así, X. Vamos a acceder a nuestra lista que se llama votación y ahora sí vamos a utilizar el método count, ¿no? En este caso, adentro de los paréntesis le tengo que poner cuál es ese elemento que yo quiero contar, ¿no? En este caso es el número 1, ¿no? Que decíamos que justamente el número 1 cuenta los votos para el candidato X. Eso mismo tenemos que hacer con los otros dos. Vamos a ponerle aquí una variable Y, ponemos nuestra lista que se llama votación, utilizamos el método count y ahora en lugar del 1 ponemos el número 2, ¿no? Que justamente son los votos para el candidato Y. Finalmente hacemos un proceso similar para el candidato Z. Ponemos aquí votación.count y ponemos aquí el número 3. Justamente es el elemento que vota, que cuenta los votos para el candidato Z, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, ahora sí vamos a almacenar nuestra información ya todo en conjunto en un diccionario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner aquí una variable que se llame resultados y vamos a crear nuestro diccionario en esta variable, ¿no? Entonces ponemos nuestros corchetes y vamos a definir nuestras claves, que por un lado son los nombres de los candidatos que los vamos a obtener a partir de esta tupla que nosotros creamos arriba, ¿no? Entonces la primera clave va a ser nuestra tupla candidatos y nosotros queremos acceder al primer elemento, ¿no? Eso logramos por medio de los corchetes cuadrados y el primer índice que es el número 0. Entonces ponemos eso, después tenemos que poner nuestros dos puntos y el valor asociado a esa clave, ¿no? Que en esencia es el número de votos, ¿no? Decían en las instrucciones que en este caso se registra en la variable X. Entonces tenemos que poner tal cual el nombre de esa variable que es X. Y prácticamente esto es lo mismo que vamos a hacer para los otros dos candidatos. Como valor asociado, como clave, perdón, tenemos nuestra tupla candidatos y queremos acceder al segundo elemento, es decir, el índice 1. Ponemos nuestros dos puntos y le asignamos los votos que tiene el candidato Y, que en este caso se guardan en la variable que tiene ese nombre, Y, ¿no? Y finalmente ponemos lo mismo, candidatos, accedemos al último elemento de nuestra tupla, es el índice 2, ponemos dos puntos y nuestra variable Z, ¿no? Entonces, tal cual, aquí ya se está almacenando toda la información, tanto de nuestra votación como del número de votos por cada candidato, ¿no? Entonces, tal cual, ya se está almacenando esto, el nombre de nuestro candidato y el número de votos que obtuvo. Finalmente, el paso 3 es mostrar esta información. Entonces, ponemos paso 3, ¿no? Mostrar datos. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a mostrar estos datos?
Pues tal vez una primera cosa que podríamos hacer es decir cuántos votos obtuvo el candidato ganador. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues vamos a poner aquí un print y vamos a poner un mensaje que diga el ganador obtuvo, y enseguida de esto vamos a poner el número de votos que obtuvo el ganador. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues por medio de la función máximo. Que nosotros ya hemos visto este método, por ejemplo, en listas, ¿no? Que justamente cuando los datos eran comparables, pues en el caso de los números, por ejemplo, tomaba el elemento máximo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros no tenemos una lista construida, entonces directamente le podemos meter los elementos, ¿no? Que en este caso es X, Y y Z, ¿no? Son tres números. Entonces va a tomar cuál es el número más grande y me lo va a devolver. Eso es lo que va a hacer la función máximo. Y después vamos a complementar con otro mensaje que diga un espacio y votos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir este primer mensaje? Pues prácticamente va a decir el ganador obtuvo un número y después la palabra votos, ¿no? Muy bien. Luego lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un título que diga resultados de la votación. Y enseguida de esto, ahora sí, vamos a poner el número de votos que obtuvo cada candidato. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo en dos pasos. En principio vamos a querer acceder a nuestros, el nombre de los candidatos, candidato X, candidato Y, candidato Z, pero vamos a hacerlo a partir de nuestra tupla. Y eso es porque nosotros no podemos tomar las claves e imprimirlas aquí en nuestro diccionario, ¿no? Eso es imposible, entonces por eso es que vamos a utilizar esta tupla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí el nombre de nuestra tupla, que es candidatos, los corchetes cuadrados y, por ejemplo, el índice cero que corresponde al candidato X, ¿no? Para que sea un poco más estético, vamos a agregarle aquí un espacio y dos puntos como una cadena de texto y después, ahora sí, el número de votos, ¿no? Que esto sí lo vamos a obtener directamente de nuestro diccionario que se llama resultados. Entonces, para acceder a algún valor asociado, tenemos que poner el nombre de nuestro diccionario, corchetes cuadrados y adentro la clave que nosotros vamos a querer obtener, ¿no? Que en este caso es la clave que corresponde al candidato X, es decir, de nuestra tupla candidatos, el índice cero. Entonces, tal cual ponemos eso y esto ya nos va a dar el resultado de esta variable X, ¿no? Entonces, tal cual eso es lo que estamos poniendo. Y en esencia, pues vamos a hacer lo mismo con los otros dos candidatos. Entonces, ponemos esa repetición. Únicamente que en lugar de aquí ponerle el cero, vamos a poner el uno y aquí abajo el índice 2 y lo mismo en nuestro diccionario. Aquí vamos a poner el número uno y abajo el número 2, ¿no? Entonces eso es lo que estamos mostrando. Al final, el nombre de nuestro candidato y el número de votos que tuvo. Obviamente aquí una cosa que es obvia de notar es que esto podría ser rápidamente sustituido poniendo la variable X, ¿no? Pero justamente esto lo hacemos para ver cómo nosotros podemos acceder a un diccionario a partir de los datos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces únicamente es como para repasar esa idea. Si bien es cierto, nosotros directamente podríamos poner X, pero para practicar cómo podemos acceder a los elementos de un diccionario es que lo estamos haciendo de esta forma. Entonces, ejecutamos nuestro código para ver cómo resultó al final nuestro programa. Veamos que el primer mensaje que nos muestra es, en esta votación hay tres candidatos disponibles a votar, un candidato X, Y y Z. Y al final me dice aquí el mensaje, seleccione el número de candidatos. Aquí me pasó una doble L, pero vamos a omitirla por ahora, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, el número uno. Vamos a poner algunos números del 1 al 3 al azar. Veamos que en efecto se registra correctamente nuestro voto y nos aparece el siguiente, ¿no? Entonces aquí vamos a registrar un par de votos hasta que se completen los 10, ¿no? Vamos a poner números al azar, obviamente del 1 al 3. Si ponemos alguna otra cosa, pues no va a ser correcta nuestra votación. Y listo, ¿no? Una vez que lo registramos, todos nuestros 10 votos, veamos que dice el ganador obtuvo 4 votos, ¿no? Eso quiere decir que el número máximo de 12, unos y 3 es 4, ¿no? Entonces hubo 4 votos que obtuvo el ganador. Y aquí nos desglosa cómo fue esa votación, ¿no? En este caso nos dice que el candidato X obtuvo 3 votos, el candidato Y obtuvo 3 votos y el candidato Z obtuvo 4 votos, ¿no? Que justamente son 4 números 3 que aparecen en esta ejecución, ¿no? Entonces, justamente son lo que está registrando en este lugar, ¿no? Y una forma fácil de comprobar que en efecto se registraron todos nuestros votos es que si sumamos los elementos, pues nos da 10, ¿no? Que es el número de votos que nosotros queríamos obtener, ¿no? Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que en efecto está funcionando correctamente nuestro programa o nuestro sistema de votación, ¿no? Obviamente, pues esto es muy sencillo, muy, muy fácil. La, la, el verdadero asunto radica en la forma en que nosotros almacenamos nuestra información y accedemos a ella por medio de un diccionario, ¿no? Como lo estamos haciendo aquí abajo. Entonces, esa es la idea que nosotros podamos tener en un diccionario.
En una escuela de conducción se tiene un programa que dependiendo de la edad del usuario debe mostrar el tipo de licencia a la que tiene derecho. Por ejemplo, si es menor a 16 años, entonces no tiene permiso de conducir. Si tiene entre 16 y 18 años, tiene un permiso para conducir. Si tiene entre 18 y 70, tiene una licencia estándar. Y si es mayor a 70, entonces tiene un permiso especial, ¿no? Y el desafío justamente es el anterior también, el que teníamos en el ejercicio anterior, que decía que nos muestre un mensaje de error en dado caso de que el usuario digite un número negativo, ¿no? Entonces directamente esto ya lo vamos a incluir en nuestro ejercicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues en principio tenemos que preguntarle al usuario cuál es su edad, ¿no? Y a partir de ahí definir qué tipo de licencia tiene. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que teníamos arriba, ¿no? Vamos a definir una variable que se llame edad y esta variable edad, justamente como se trata de un número, en este caso sí lo vamos a definir como un número entero, ¿no? Justamente porque lo que esperamos es que nos muestre algún dígito que represente la edad, pero pues generalmente se dice en número entero, ¿no? Una edad. Entonces por eso lo vamos a transformar en entero. Adentro de esto vamos a poner un input y el mensaje de este input va a ser el siguiente. Únicamente va a decir el mensaje, ingresa tu edad. Listo, ponemos dos puntos y un espacio, ¿no? Para que no se nos junte todo. Entonces, ya tenemos ese número registrado en la variable edad, ¿no? Ahora, lo siguiente es empezar a hacer las condiciones. Veamos que lo que nos interesa primero es, vamos a ir de arriba, de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, de los números negativos hacia los positivos y vamos a ir aumentando la edad en este caso, ¿no? Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar en ese recorrido van a ser todos los números negativos, ¿no? ¿Qué pasa si el usuario ingresa un número negativo? Entonces, tenemos que mostrar un mensaje de error. Vamos a empezar por esa parte, ¿no? Entonces vamos a poner un primer if y que lo que diga es que si la edad es negativa o es menor a cero, entonces vamos a imprimir un mensaje de error. Ponemos aquí un print que diga, por ejemplo, el mensaje, la edad es incorrecta. Muy bien, hacemos eso, ¿no? Luego, lo siguiente es que qué pasa si está entre 0 y 16 años, ¿no? Eso nos va a dar el mensaje que no tiene un permiso de conducir. Ese es el mensaje que nosotros queremos que muestre nuestro programa. Entonces vamos a copiar esa frase y lo que vamos a hacer acá es que lo vamos a hacer por medio de un condicional elif, ¿no? Obviamente también este tipo de ejercicios, como mencionábamos, tiene más de una solución, pero nosotros lo vamos a hacer con una condición elif para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces aquí ponemos una condición elif y lo siguiente que vamos a poner es que queremos que la edad sea menor a 16, ¿no? Entonces ponemos aquí edad menor a 16, ¿no? Y justamente aquí vamos a poner después de esto, en la cláusula, el mensaje que nosotros copiamos de arriba. Una parte interesante a mencionar es que si nos damos cuenta en este condicional elif, no estamos siendo específicos, ¿no? A lo que me refiero es que no estamos poniendo hacia abajo ninguna condición. Veamos que nosotros ya no estamos siendo explícitos en que el número tenga que ser positivo, porque eso ya no lo da por automático la condición que viene por arriba, ¿no? Que justamente nos dice que si el número es menor a cero, entonces se va a ejecutar esta primera instrucción, ¿no? Eso quiere decir que ni siquiera va a llegar a esta segunda instrucción en dado caso de que tengamos un número negativo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a llegar a esta condición siempre y cuando sea positivo y menor a 16, ¿no? Ese menor a 16, pues sí, somos explícitos en ponerlo porque no hay ninguna condición que nos diga otra cosa, pero lo de abajo ya no importa porque está cubierto por la condición de arriba, ¿no? Justamente es aquí donde viene la importancia de la programación imperativa, ¿no? Que justamente lo de arriba es primero y más importante que lo de abajo. Y después, pues viene exactamente lo de abajo, ¿no? Pero esa expresión de que ya no somos explícitos aquí se debe a la condición de arriba. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Luego, lo siguiente es qué pasa si estamos entre la edad de 16 y 18 años. Entonces, ya podemos ir deduciendo que va a ser algo parecido a lo de aquí arriba, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un elif, vamos a poner aquí la edad y únicamente tenemos que poner que sea menor a 18 años. Y lo que vamos a imprimir aquí es que tiene permiso para conducir, ¿no? Entonces, ponemos este mensaje, lo vamos a copiar y aquí ponemos por medio de un print el mensaje que copiamos en la parte de arriba. Entonces, hacemos esto y listo, ¿no? Lo mismo, ya no somos explícitos en que tiene que ser mayor a 16 porque si eso llegara a pasar, pues se ejecuta esta cláusula y omite el resto, ¿no? Entonces ya no es importante que nosotros ejecutemos esa parte. Luego, lo siguiente es qué sucede si nosotros estamos entre 18 y 70, entonces tenemos una licencia estándar y es lo que vamos a poner acá, ¿no? Y lo mismo, vamos a poner aquí un condicional elif y decimos que la edad tiene que ser menor a 70 años. Listo. Ejecutamos esto y abajo ponemos el print que diga lo respectivo, ¿no? Y funciona exactamente con la misma idea de arriba, ¿no? Por eso es que nada más ponemos hacia arriba nuestro tope. Y finalmente, lo siguiente es qué pasa si tenemos una persona mayor a 70, entonces decimos que tiene un permiso
especial, ¿no? Eso es lo que vamos a poner en la parte de hasta abajo. Y como se trata de la última condición, pues vamos a poner directamente un else. Listo, ¿no? Ejecutamos esto, ponemos un print y ponemos entre comillas ese mensaje de que tiene un permiso especial. Justamente esto, ¿no? Vamos a ejecutar nuestro programa para ver qué resulta de esto. Y nos hace la pregunta, bueno, esto es lo de arriba. Vamos a comentarlo para que no nos estorbe. Entonces comentamos todo esto y volvemos a hacer la ejecución. Listo. Muy bien, ¿no? Nos dice que ingresemos nuestra edad. Vamos a empezar, por ejemplo, con un número negativo para ver qué sucede, ¿no? Si ejecutamos eso, nos dice que en efecto la edad es incorrecta. Ahora vamos a un número entre 0 y 16, por ejemplo, 5. Nos dice que no tenemos permiso para conducir, ¿no? Justamente porque entra en la segunda condición como la tenemos ahí. Luego, que si estamos entre 16 y 18, vamos a ver qué mensaje nos dice. Por ejemplo, pongamos 17. Nos dice que tenemos un permiso para conducir, justamente la tercera condición, el if. Luego, por ejemplo, que estamos entre 18 y 70, vamos a poner, por ejemplo, 50, nos dice que tenemos una licencia estándar. Y finalmente, ¿qué pasa si tenemos mayor a 70? Vamos a poner, por ejemplo, 80. En efecto, nos dice que tenemos un permiso especial, ¿no? Entonces, prácticamente, como vemos, va funcionando como cascada. Verifica que no se cumple la primera, si no se cumple, se pasa a la segunda y así consecutivamente hasta que en algunas se cumple. Si no se pasa eso, entonces llegamos a la cláusula else, ¿no? En la que nosotros decimos que tenemos un permiso especial en dado caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores. Esto es importante porque, por ejemplo, ¿qué llegará a pasar si nosotros no tuviéramos esta primera condición, ¿no? La de hasta arriba, en la que nos dice que la edad es negativa? Entonces vamos a hacer ese ejercicio únicamente para ver qué es lo que sucede. Sí, vamos a cortar esto y aquí en lugar de que diga un elif, vamos a ponerle un if. Muy bien, ¿no? Veamos que ahora nuestras condiciones van a cambiar, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. Ah, bueno, aquí lo que va a suceder es que si nosotros ingresamos un número negativo, veamos que la primera condición se cumple, ¿no? Entonces vamos a poner eso para que no suceda. Vamos a poner aquí que sea la edad mayor a cero, ¿no? Entonces, con esto evitamos que cuando nosotros introduzcamos un número negativo, nos muestre el mensaje que tenemos acá, ¿no? Y prácticamente eso es la misma situación que vamos a tener en todas nuestras cláusulas. Entonces, vamos a modificar eso. Muy bien, ¿no? Entonces, con esto ya nos evitamos de todo lo anterior, ¿no? Ponemos que en todo sea mayor a cero para que cuando introduzcamos un número negativo no suceda lo que nosotros no queramos mostrar, ¿no? Tal vez un mensaje que diga licencia estándar, no tiene permiso para conseguir, nada de eso, ¿no? Si ponemos un número negativo, no va a entrar en ninguna de estas condiciones. Esto es para ver la importancia y el cuidado que debemos tener a la hora de utilizar una cláusula else, ¿no? Sabemos que si ponemos un número entre 0 y 70, pues va a funcionar alguna de estas, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, bueno, y también si ponemos un número mayor a 70, pues va a funcionar esta cláusula, ¿no? Pero así como lo tenemos, ¿qué pasaría si nosotros ingresamos un número negativo? Veamos que lo que sucede es que nos dice que tenemos un permiso especial, ¿no? Eso también es importante hacerlo notar y eso es a lo que me refería que tenemos que tener cuidado con la cláusula else, ¿no? Como no estamos definiendo un caso específico en estas cláusulas de qué pasaría si nosotros tenemos un número negativo, lo que va a suceder es que comprueba si se cumple alguna de las tres anteriores condiciones que definimos. Como en ninguna se cumple porque definimos que la edad tenía que ser mayor a cero, entonces entra en la última cláusula else, ¿no? Que justamente es la del permiso especial y es la que nos muestra acá abajo, ¿no? Entonces, esa es la importancia y el cuidado que nosotros tenemos que tener con esta cláusula, que prácticamente ningún caso, si nuestra situación no se acopla a ningún caso de los que tenemos arriba, entonces a fuerzas va a entrar en esa última cláusula, ¿no? En este caso, pues sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y es que no estamos definiendo qué sucede cuando nosotros tenemos una edad negativa. Entonces, es una de las cosas que nosotros tendríamos que tener cuidado a la hora de usar esta cláusula else y por qué es importante, como lo vimos aquí, ¿no? Que no solo va a funcionar, por ejemplo, si nosotros ingresamos un número mayor a 70, sino que también si nosotros ingresamos un número negativo, ¿no? Cual sea de los dos casos va a funcionar, porque como no se acopla a ninguna de las condiciones de arriba, entonces a fuerzas entra en la última condición else, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Eso por un lado. Y por otro lado, es que decíamos que el orden aquí va a ser fundamental, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera poner esa condición de que sea menor a cero, pero tal vez se me ocurre ponerla acá al final, ¿no? Porque tal vez se me olvidó y después me acordé y la puse aquí al final, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo puedo definir también con una condición elif y listo, ¿no? Eso va a funcionar correctamente. Ahora, si ingreso un número negativo,
pues funciona correctamente, ¿no? Me dice que la edad es incorrecta. Es el mensaje que yo quería. Pero lo que hacemos notar aquí, la importancia del orden, es que en todos los casos tenemos que ingresar este mayor a cero, ¿no? Cuando aquí arriba, o bueno, en el ejemplo anterior que hicimos de poner esta condición al principio, no era necesario poner eso, ¿no? Porque justamente en dado caso de que era negativo se quedaba en esa primera condición y ya en todas pues no pasaba ningún problema, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si cambiamos el orden de poner esa condición no hasta arriba, sino por ejemplo hasta abajo, tenemos que ser explícitos en esta parte, ¿no? Y por ejemplo, eso es importante hacerlo notar porque tal vez, por ejemplo, yo quisiera ponerla aquí, por ejemplo, esa misma condición. Entonces, en este caso, pues ya no sería necesario poner esta edad que sea mayor a cero, ¿no? Justamente porque esta condición viene arriba, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, podemos probarlo y vamos a cerrar con este ejemplo, ¿no? Podemos probar, por ejemplo, una edad que sea entre 18 y 70 para ver que en efecto está funcionando como queremos. 45 y nos dice licencia estándar, ¿no? Entonces, en efecto, está funcionando como nosotros definimos. Si ponemos acá un número negativo, veamos que nos dice lo mismo, la edad es incorrecta. Pero eso es importante por el tema del orden, de las condiciones que nosotros definamos. Entonces, esa es como la importancia de poner una condición else y una condición elif, pero el orden, decíamos, es importante y tenemos que ir con esta condición else que cubre todos los casos que no estén arriba, ¿no? Supongamos que estás organizando un evento y necesitas administrar las inscripciones de los participantes. Quieres permitir que las personas se registren hasta que se alcance el límite máximo de participantes. Además, deseas clasificar a los participantes en diferentes categorías según su edad, ¿no? Entonces, hay dos partes. Por un lado, nosotros vamos a definir un número de participantes, que bien nosotros lo podemos a definir aquí o se lo podemos preguntar al usuario, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definamos eso, vamos a permitir que el usuario pueda ingresar diferentes participantes con dos características, uno con un nombre y una edad para cada participante. Una vez que se alcance ese límite, lo que nosotros vamos a hacer es dividir a los participantes. Por ejemplo, dependiendo de su edad, ¿no? Por ejemplo, si sean menores a 18, decimos que son, por ejemplo, una categoría joven, y si son mayores a 18, decimos que son adultos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer como nuestro paso uno? Lo que vamos a definir es, en principio, todas las variables que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio. Entonces, vamos a poner eso. Paso uno, definir datos. Ponemos eso, ¿no? ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues en principio para que la ejecución de nuestra terminal sea muchísimo mejor, vamos a ponerle aquí un par de líneas como guiones que hagan una especie de división, ¿no? Después aquí podemos poner un print que sea nuestro título y que este título diga, por ejemplo, lista de invitados. Muy bien, ¿no? Una vez que pongamos este título, pues lo siguiente es volver a poner una línea de guiones y un espacio para hacer un salto de línea, ¿no? Entonces ponemos esto únicamente como para que se vea más estético nuestra ejecución en la terminal. Luego, ¿cuáles son las variables que nosotros vamos a definir? Pues en principio necesitamos definir un límite de invitados en nuestro evento, ¿no? Entonces vamos a definir aquí justamente una variable que se llame eh, límite invitados, únicamente para que nuestra variable tenga un nombre descriptivo. Y, por ejemplo, podemos definir que tal vez nosotros queramos 5 invitados, ¿no? Por decir algo. Decíamos, esto también se lo podemos preguntar al usuario, pero pues lo vamos a definir nosotros por el momento, ¿no? Luego, nosotros vamos a definir una lista que se llame participantes. Justamente en esta lista nosotros vamos a registrar a todos los participantes que el usuario ingrese, ¿no? Entonces, para eso es que vamos a utilizar esa lista. Y luego, por ejemplo, aquí podemos utilizar una segunda lista, sí, una segunda lista que se llame, por ejemplo, categoría joven, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos toda nuestra lista de participantes, decíamos que queremos clasificar a los mismos según su edad, ¿no? Decíamos, podemos clasificarlos en joven y adulto. Entonces, vamos a crear la categoría de joven, que no es otra cosa más que una lista también, ¿no? Y lo mismo para adulto. Entonces, ponemos aquí categoría adulto y la definimos también como una lista vacía por el momento. Entonces, estas son todas las cosas que nosotros vamos a utilizar para empezar a realizar nuestro ejercicio. Necesitamos nuestro título, nuestro límite y nuestra lista de participantes y las dos listas de categorías en donde nosotros vamos a dividir a nuestros participantes. Muy bien, una vez que nosotros hacemos eso, vamos aquí, por ejemplo, a imprimir un segundo mensaje, en donde este segundo mensaje, por ejemplo, el texto que diga sea, puedes
registrar hasta, ponemos aquí, por ejemplo, nuestra variable límite invitados y continuamos con nuestro texto que diga invitados. Únicamente este texto es como para decirle al usuario cuántos invitados puede registrar, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, listo, ¿no? Ahora lo siguiente es que el usuario pueda registrar a todos los participantes que quiera, siempre y cuando no exceda este límite, ¿no? Entonces vamos a poner aquí paso 2. Registrar participantes. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues es aquí donde nosotros vamos a utilizar un bucle while, ¿no? Entonces, en principio, vamos a poner aquí un while. ¿Cuál va a ser la condición que nosotros vamos a utilizar? Pues justamente la que decíamos. Mientras no excedamos nuestro límite de participantes, entonces vamos a poder seguir registrando los mismos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a utilizar nuestra lista de participantes. Es decir, cuando el número de elementos que tenga esta lista sea igual al límite que nosotros pusimos acá, entonces quiere decir que nosotros ya cubrimos todo nuestro tope de participantes. Entonces vamos a utilizar esta lista que tenemos acá, ¿no? Si esta lista tiene menos elementos que nuestro límite, entonces vamos a poder seguir añadiendo nuevos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo contamos el número de elementos de nuestra lista? Por medio de la función len. Entonces ponemos aquí len participantes y mientras esta cantidad sea menor estricta que el límite que nosotros definimos de invitados, entonces vamos a poder seguir registrando, ¿no? Notemos que aquí es un menor estricto, ¿no? Justamente porque, por ejemplo, si nosotros llegamos a 4, cuando tengamos 4 participantes registrados, entonces esta condición sigue siendo verdadera, ¿no? Lo que quiere decir que vamos a poder registrar un participante más, ¿no? Que quiere decir que es cuando nosotros llegamos a nuestro límite. Cuando se llega a ese límite, cuando el número de participantes es 5, veamos que ya no se cumple la condición, por lo tanto, ya no podemos seguir registrando participantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner menor estricto y no menor igual, ¿no? Que puede ser un detalle pequeñito, pero es importante mencionarlo. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, podemos poner aquí un print, que este print lo que diga, por ejemplo, es el número de invitado que nosotros vamos a registrar, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso, nosotros queremos que el mensaje sea invitado 1. Para la siguiente, invitado 2, ¿no? Únicamente es un título para que sea más descriptivo. Entonces, vamos a ponerlo directamente aquí. Y lo voy a pegar acá, por este lado. Muy bien, ¿no? Entonces pongo 2 saltos de línea y pongo invitado. Después pongo la cantidad de elementos que tiene mi lista participantes más 1, 2 puntos, ¿no? Entonces esto va a ser un número, pero veamos cómo lo estoy armando. Estoy poniendo la cantidad de elementos que tiene mi lista. En este momento, por ejemplo, en la primera iteración tiene 0, pero pues obviamente no voy a poner como invitado 0, ¿no? Entonces voy a poner invitado 0 más 1, en este caso invitado 1, ¿no? En la siguiente iteración mi lista va a tener 1, pero ya no va a ser el invitado 1, sino más bien el invitado 2, ¿no? Por eso es que le estoy sumando una unidad al final de poner esto, para que me muestre el número correcto, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, vamos ahora sí a registrar nuestros datos, que nosotros queremos registrar un nombre para saber de qué persona se trata y 2, una edad, justamente para clasificarlos en el futuro, ¿no? Entonces vamos a definir esas 2 variables, nombre, y lo vamos a hacer por medio de un input. Como es una cadena de texto, simplemente le ponemos aquí un input, donde el mensaje sea ingrese el nombre del participante. Muy bien, ¿no? Hacemos eso y por abajo ponemos una variable que se llame edad, donde esta sí va a ser un número, ¿no? Entonces, como se trata de un número entero, pues ponemos aquí un int y adentro ponemos un input. Listo, ¿no? Y el mensaje que va a tener dentro de este input va a ser ingrese la edad del participante. Muy bien, ¿no? Ponemos esto. Y aquí arriba, únicamente para que no se junte con el texto que escribe el usuario, ponemos 2 puntos y un espacio. Muy bien, ¿no? Una vez que nosotros ya tenemos eso, ahora queremos guardar esos 2 datos en nuestra lista de participantes, pero tenemos que tener cuidado aquí, ¿no? Porque estamos hablando de 2 datos, entonces si directamente nosotros ponemos la función .append y agregamos esos 2 elementos así tal cual, pues a la hora de que nosotros hagamos la segunda iteración, pues vamos a tener 2 elementos, ¿no? Cuando nosotros esperamos tener solamente uno. Entonces, ¿cómo vamos a registrar estos 2 datos para que estén juntos, que sepamos que se tratan de la misma persona, pero que no ponerlos tal cual directamente así en nuestra lista? Y la manera en que nosotros lo vamos a hacer es por medio de un diccionario. Entonces vamos a definir un diccionario y para ello nosotros tenemos que poner al principio nuestra lista que se llama participantes.append para indicar que nosotros vamos a agregar un nuevo elemento y aquí adentro nosotros vamos a definir nuestro diccionario, ¿no? Donde en la primera clave va a ser la palabra nombre
Y el valor asociado va a ser justamente nuestra variable nombre que definimos aquí arriba por medio del input. Luego, como segundo elemento, vamos a tener una clave que se llame edad y como valor asociado, pues justamente la variable edad que definimos arriba, ¿no? Entonces, listo, notemos que esto es un diccionario y en el fondo esto es lo que vamos a meter en nuestra lista, ¿no? Entonces, esta lista de participantes no va a ser otra cosa más que una lista de diccionarios, donde el primer elemento corresponde al nombre y el segundo a la edad, ¿no? Como lo estamos definiendo de este lado. Esto nos ayuda a tener como la información un poco más organizada y que no nos confundamos a la hora de querer consultarla. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos poner aquí abajo un print en donde nos diga, por ejemplo, cuántos participantes más podemos registrar. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos hacer eso. Entonces, para ello, vamos a poner esto. Entonces pongo un mensaje que diga, puedes registrar, y aquí mi variable no se llama límite de participantes, se llama límite invitados. Muy bien, ¿no? Todo lo que estoy diciendo aquí, puede registrar, esto va a ser un número, invitados más, ¿no? ¿Cómo está construido este número? Pues lo que hacemos es el límite de participantes menos la cantidad de elementos que tiene ya mi lista, ¿no? Es decir, los invitados que ya registré. Entonces, eso lo que va a decir es, pues, cuántos me faltan por registrar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, en la primera iteración es límite vale 5 y en este caso, participantes, como ya registramos aquí arriba 1, esta variable va a valer 1. Entonces es 5 menos 1, 4. Entonces me dice el mensaje, puede registrar 4 invitados más en la primera iteración, ¿no? Obviamente, pues esto va cambiando a medida que nosotros vamos agregando nuevos participantes a mi lista. Entonces, muy bien, ¿no? Una vez que nosotros hicimos eso, pues ya tenemos nuestra lista de participantes completamente llena, ¿no? Con los 5 participantes que nosotros podemos registrar. Una vez que nosotros hacemos eso, ahora la siguiente parte es mostrar más bien filtrar los participantes por medio de su edad, ¿no? Es aquí donde nosotros vamos a utilizar estas dos listas que creamos para diferenciar entre la edad, ¿no? Porque aquí el usuario puede ingresar diferentes edades, ¿no? Entonces, para filtrarlas, vamos a utilizar ahora un bucle for. Entonces, vamos a utilizar aquí un paso 3, perdón, que sea filtrar datos por, por medio de la edad. Muy bien, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esa filtración? Pues vamos a hacerla por medio de un bucle for, ¿no? Para recordar también cómo nosotros trabajamos con este tipo de ciclos. Vamos a definir un iterador que sea participante y vamos a estar recorriendo nuestra lista de participantes. Notemos aquí la diferencia entre el iterador, que en este caso es en singular, y nuestra lista que es en plural, ¿no? No nos confundamos con esta parte. Muy bien, una vez que nosotros tenemos eso, podemos acceder a los dos datos que corresponden a cada diccionario, ¿no? Cada participante va a tener un nombre y una edad. ¿Cómo vamos a acceder al nombre? Pues sabemos que cuando nosotros accedemos aquí a este iterador, estamos hablando de un diccionario, ¿no? Porque eso es lo que registramos en nuestra lista como elemento. Entonces, aquí lo que nosotros podemos es acceder a la llave que tiene el nombre, ¿no? Justamente podemos acceder por medio de esta llave. Entonces ponemos corchetes cuadrados y adentro ponemos la llave nombre. Esto lo que me va a devolver es el valor asociado a esa llave, que en este caso es la variable nombre, que es la que registra ahora sí el dato que yo quiero, ¿no? Podemos hacer algo parecido con la edad. Pongo eso, accedo a mi diccionario, tal cual como estoy haciendo aquí arriba, pero únicamente que voy a utilizar mi llave, no la que dice nombre, sino la que dice edad, ¿no? Listo, entonces aquí ya tengo tanto el nombre como la edad para cada participante dentro de mi lista, que no es otra cosa más que un diccionario, ¿no? Cada elemento de mi lista es un diccionario y por eso es que hacemos eso. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos dos datos, que por ejemplo en este caso la edad ya es un número tal cual, puedo utilizar ese número para diferenciar entre los participantes que tienen mayor a 18 años y menor a 18. Entonces podemos poner aquí un condicional en donde lo que voy a condicionar es justamente la variable de edad y le digo que mientras esto, si la edad que yo estoy registrando arriba es menor a 18, entonces se trata de un participante que debe de ir en la categoría joven, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar mi lista que construí que se llama categoría joven y voy a agregarle un nuevo elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que podría hacer es directamente agregarle mi iterador participante o la segunda opción es que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, únicamente el nombre, ¿no? Por practicidad, únicamente le voy a poner la variable nombre, que es la que obtuve aquí arriba, ¿no? Directamente yo puedo introducir otra vez el diccionario completo, pero voy a agregar únicamente el nombre. Una vez que hago eso, lo siguiente es que voy a utilizar una cláusula else para decirle que si no tiene menor a 18 años, entonces es de categoría adulto, ¿no? Entonces prácticamente voy a hacer lo mismo. Pongo aquí este código. Y lo que voy a hacer es que aquí en lugar de que diga joven, diga adulto.
Muy bien, ¿no? Y también agrego el nombre. Entonces, una vez que tengo eso, pues prácticamente aquí ya filtré mis datos, ¿no? Y tanto en la categoría joven y la categoría adulto voy a tener, pues, distintos nombres, ¿no? Dependiendo de la edad que registra el usuario. Entonces, ya aquí voy a tener mis listas llenas. Y ahora sí, el último paso es únicamente mostrar esta información en nuestra terminal, ¿no? Entonces, aquí voy a poner paso 4 y voy a poner como resultado de ese paso 4 mostrar datos. Muy bien. Entonces, una vez que hago eso, lo primero que voy a hacer es imprimir una línea de guiones para que no se me junte todo. Y voy a poner esto, ¿no? Luego, lo segundo es que voy a imprimir mis dos categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner un print que lo que diga sea un mensaje que diga categoría joven. ¿Y cómo voy a recorrer esa lista? Pues por medio de un bucle for, ¿no? Entonces, aquí ponemos un bucle for y voy a utilizar también un iterador que diga participante y lo voy a recorrer en categoría joven, que es justamente la lista que tiene registrado a los que son jóvenes, ¿no? Que tienen una edad menor de 18. Y al final voy a imprimir mi iterador, ¿no? Entonces pongo participante. Recordemos que esto ya es un dato, ¿no? Una cadena de texto tal cual, ya no es un diccionario como aquí arriba, ¿no? Justamente porque lo único que imprimo o lo que le estoy agregando son nombres, ya no son tal cual los diccionarios. Entonces, aunque el nombre del iterador es el mismo, la lista ya no contiene el mismo tipo de datos. Entonces, vamos a hacer algo parecido para la categoría adulto. Entonces, aquí abajo voy a poner prácticamente lo mismo, únicamente le voy a agregar al inicio un salto de línea para que no se junte con lo de arriba. Muy bien. Pongo esto y en lugar de que aquí diga joven, voy a decirle adulto. Y participante, únicamente aquí le voy a cambiar la categoría a adulto. Muy bien, ¿no? Entonces con esto ya tengo todos los datos, toda mi información filtrada tanto en categoría joven como en categoría adulto. Vamos a probar que en efecto esto esté funcionando como nosotros esperamos. Vamos a ejecutar en nuestra terminal y vamos a ampliar esto, ¿no? Nos dice invitado uno. Bueno, en principio nos dice nuestro mensaje, ¿no? Lista de invitados. Puedes registrar hasta 5 invitados, es lo que me está diciendo este mensaje, ¿no? Luego me dice invitado uno y puedo ingresar algún nombre de algún participante, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo decir Luis. Después tengo que ingresar la edad de ese participante, puede decir algún número aleatorio. Después me dice el mensaje que puedes registrar 4 invitados más, ¿no? En la siguiente parte me dice invitado número 2 y que puedo ingresar su nombre. Y prácticamente es lo mismo, ¿no? Voy a hacer esto, voy a ingresar algún par de datos y lo mismo, se va a repetir esta ejecución de mi código 5 veces, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo para los otros nombres. Voy a ponerle aquí Pedro, luego aquí algún otro número. Y finalmente un último nombre. Y puedo ponerle, y aquí me dice que hay un error y me dice que el error está en la línea 32. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Seguramente escribí una llave mal. Ah, sí. Y lo que está sucediendo es que a la hora de que yo quiero acceder aquí a esta variable nombre, es decir, yo quería acceder aquí a mi diccionario que están dentro de la lista participantes y lo estoy haciendo por medio del iterador participantes, ¿no? Pero notemos que aquí a la hora de que yo estoy tratando de citar o de apuntar a mi diccionario, es decir, a este iterador, yo lo estoy poniendo en plural, ¿no? Entonces pareciera que aquí estoy accediendo a mi lista y le estoy poniendo como una especie de índice, pero recordemos que una lista no tiene como índice una cadena de texto, ¿no? Entonces únicamente lo que tengo que hacer aquí es quitarle la letra S al final del nombre de mi iterador, ¿no? Entonces eso es lo que estaba fallando. Muy bien, volvemos a ejecutar nuestro código y vamos a hacer lo mismo. Ponemos aquí algún nombre, ponemos una edad, después aquí ponemos otro nombre,
Muy bien, ¿no? Entonces ya registré varios nombres y sus respectivas edades al azar y veamos que después de que yo registre eso, me muestra el mensaje, puedes registrar 0 invitados más, ¿no? Entonces me dice que ya alcancé mi límite. Entonces, después de eso me aparece una línea divisoria y aparece categoría joven y los dos nombres con las edades, bueno, aquellos nombres que tienen una edad menor a 18, ¿no? Que en este caso me dice que es Luis y Josué. Veamos que en efecto eso es correcto, porque por un lado Josué tiene 15 y por otro lado Luis tiene también 15, ¿no? Entonces, en efecto, tienen menor a 18. Y luego viene categoría adulto y me vienen los tres nombres, ¿no? María, Pedro y Fernando. Entonces, en efecto, se está filtrando la información respecto a la edad que yo ingresé, ¿no? Dependiendo de la edad, el número que yo ingrese en esa variable, pues se va a filtrar la información de mis datos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en ese ejercicio. La idea es que nosotros veamos la manera en que estamos haciendo el llenado de esos diccionarios, ¿no? Que es por medio de un bucle while, ¿no? Como mencionábamos, pues un bucle while de alguna forma es un poco más complicado ver cuántas iteraciones hay que hacer. En este caso, pues como estamos hablando de números, tal vez podría ser llegar a ser un poco visible, ¿no? Pero es más visible en un bucle for, ¿no? Como lo tenemos aquí, porque únicamente vamos a iterar sobre una lista o sobre una colección que sabemos que es finita siempre, ¿no? Pero se puede ver como lo que podemos hacer con uno y lo que podemos hacer con otro, ¿no? Pero esa es como la idea de este ejercicio. Vamos a copiar una parte que lo que nos dice este texto es lo siguiente. Supongamos que tienes una lista de empleados con información sobre sus nombres, salarios y departamentos. Y lo que nosotros queremos hacer es un par de tareas, como por ejemplo calcular el salario promedio por departamento, encontrar empleados con salario más alto en cada departamento y crear una lista de empleados que ganen más de cierta cantidad, ¿no? Todo esto usando Dict y List Comprehension. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues el primer paso es armar nuestra lista de empleados, ¿no? Vamos a ver cómo armamos esto. Entonces aquí vamos a poner paso uno y ponemos lista de empleados. Ponemos esto y aquí directamente yo la voy a copiar porque la tengo ya preparada y vamos a ver cómo se estructura esta lista de empleados. Entonces, en principio decíamos que es una lista, tiene por nombre empleados y cada uno de los elementos es un diccionario. Más o menos es parecido al ejercicio de un ciclo while, ¿no? En donde cada uno de los diccionarios va a representar un empleado. Este empleado tiene tres datos, un nombre, un salario, que es un número, y un departamento. Tenemos tres departamentos distintos en este caso, que son ventas, marketing y contabilidad, ¿no? Luego, lo que nosotros vamos a hacer son tres cosas distintas, ¿no? Vamos a empezar por la más sencilla, que es la última, que nosotros vamos a crear una lista de empleados que ganen más de cierta cantidad. Por ejemplo, más de 70,000. Entonces, si tenemos, vamos a filtrar a nuestros empleados que ganen más de 70,000 y los vamos a meter dentro de una lista. Entonces, aquí le vamos a empezar por un nombre a esa lista. Vamos a poner, por ejemplo, que tenga de nombre empleados con salarios altos. Es un nombre muy largo, pero es muy descriptivo de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar aquellos empleados que ganen más de 70,000, por ejemplo, dólares, ¿no? O 70,000 pesos, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a iniciar por el ciclo for porque sabemos que es más fácil hacerlo por este medio, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a iterar? Pues nosotros vamos a definir aquí un iterador que se llame empleado y lo vamos a estar recorriendo por medio de nuestra lista de empleados, ¿no? Que es justamente la que tenemos arriba. Entonces ponemos empleados. Muy bien, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a estar usando para hacer nuestra filtración y rellenar nuestra lista. Entonces, cada uno de estos empleados, es decir, cada iterador va a representar un diccionario, ¿no? Justamente un elemento de mi lista. Ahora, ¿cuál va a ser la condición que nosotros vamos a querer para meterlo dentro de nuestra lista? Y es que el salario sea mayor a 70,000, ¿no? Para acceder al salario, pues tenemos que usar esa clave, ¿no? Con ese nombre, salario. Entonces, aquí vamos a poner empleado, que es el nombre de nuestro diccionario, y también el de nuestro iterador, empleado. Ponemos nuestros cochetes y accedemos a la llave que se llama salario. Entonces, listo, ¿no? Eso ya representa un número dependiendo de la iteración, ¿no? Y decimos que si esto es mayor a 70,000,
Entonces vamos a utilizarla para meterla en nuestra expresión. ¿Cuál es la expresión que nosotros vamos a utilizar? Pues directamente lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, es el empleado en sí, ¿no? Es el diccionario en sí. Entonces únicamente en este caso va a ser el mismo iterador. Entonces ponemos aquí empleado, así sin más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Vamos a recorrer nuestra lista de empleados, utilizamos eso como un diccionario y la condición es que en su clave salario sea mayor a 70,000 y en caso de que sea así, pues entonces metemos ese diccionario en nuestra lista. Vamos a ver cómo resulta esto y para ello vamos a poner un print aquí abajo que diga justamente empleados con salarios superiores a 70,000, ¿no? Únicamente aquí vamos a cambiarle el nombre porque aquí en lugar de ser altos salarios es salarios altos. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resulta la ejecución de esta parte. Entonces veamos que lo que tenemos como resultado es justamente aquellos, en principio es una lista con diccionarios, ¿no? Y los elementos son aquellos empleados que tienen un salario mayor a 70,000, ¿no? Revisemos. El primero tiene 75,000, el segundo tiene 80,000 y el tercero tiene 72,000, ¿no? Entonces, en efecto, está cumpliendo con su propósito. Estamos trayendo los diccionarios que tienen en su clave salario un número mayor a 70,000. Entonces, ese es el primer ejercicio que nosotros tenemos, ¿no? Y veamos que todo esto lo estamos haciendo igual, en una línea, ¿no? Este ejercicio pues está sencillito, no hay más que hacer, únicamente es eso. Veamos que estamos utilizando la estructura clave, ¿no? Expresión, ciclo for y condicional. Vamos con el siguiente ejercicio, que es justamente el de encontrar a los empleados con salarios más altos en cada departamento. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿De qué va a constar este ejercicio? Pues lo que nosotros tendremos que hacer en esta parte es que vamos a describir cómo sería lo que nosotros vamos a mostrar en la terminal, ¿no? Es que queremos construir un diccionario donde la clave sea el departamento y el valor asociado sea el salario máximo en ese departamento, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, solo tenemos tres departamentos distintos: ventas, marketing y contabilidad, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos va a ser una clave en nuestro diccionario. Y el valor asociado a esa clave va a ser el salario más grande dentro de los empleados que están en ese departamento. Por ejemplo, en la primera parte, nosotros vamos a tener el siguiente diccionario, ¿no? Voy a ponerlo aquí únicamente para que sea más visible de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el primer elemento, por ejemplo, sería el departamento de ventas como valor clave y como valor asociado el mayor salario que nosotros tenemos en ese departamento, ¿no? Vamos a ponerlo únicamente con mayúsculas para que sea exactamente igual. Y por ejemplo, en este caso, el mayor salario de ventas es de 60,000, ¿no? Entonces, ese es el valor que nosotros queremos como asociado a la clave. Muy bien, ¿no? La siguiente es nuestro departamento de marketing y el valor asociado que nosotros queremos a ese departamento es el salario más grande, que en este caso es de 80,000. Entonces ponemos ese dato. Y finalmente nosotros tenemos el departamento de contabilidad. Y como valor asociado, nosotros queremos el salario más grande, que en este caso es de 70,000. Entonces, ejecutamos esto. Listo, ¿no? Lo que nosotros esperamos al final de esa ejecución es obtener este diccionario, tal cual, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos como objetivo de este ejercicio. Entonces, vamos a dejarlo ahí arriba para tenerlo en cuenta y vamos a ir viendo cómo nosotros construimos esto. Entonces, en nuestro diccionario se va a llamar, por ejemplo, departamento salarios altos. Vamos a poner salario más alto. Muy bien, ¿no? Igual, le ponemos un nombre un poco largo, pero es descriptivo. Entonces, listo. Vamos a definirlo entre llaves y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos hacer es que de alguna forma tener una lista que encierre a los tres departamentos que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, tener una lista de donde tenga ventas, marketing y contabilidad. Solamente esas tres, ¿no? Y utilizar un iterador en esa lista para poder formar así las claves que nosotros tenemos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso en nuestro ciclo for, ¿no? Vamos a definir aquí un iterador que se llame departamento. Y esto lo vamos a estar iterando justamente en la lista que acabo de mencionar, ¿no? Nosotros quisiéramos de alguna forma
construir una lista o algún objeto iterable, una colección que contenga únicamente esos tres departamentos: ventas, marketing y contabilidad. Pero toda esta información nosotros la vamos a obtener a partir de nuestra lista de empleados, ¿no? Pero veamos que nuestra lista de empleados pues está un poquito fea, ¿no? Porque en principio pues son diccionarios y para acceder a los departamentos tenemos que justamente acceder a esa clave, ¿no? Pero veamos que si nosotros metemos esto en una lista vamos a tener repeticiones. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a usar? Pues en principio vamos a construir una lista en donde recorramos a cada uno de estos diccionarios y dentro de esos diccionarios el elemento que vamos a tomar va a ser justamente el departamento. Entonces vamos a armar en principio una lista que contenga todos estos departamentos. No nos importa por ahora las repeticiones, ¿no? Y luego, una vez que nosotros tengamos esa lista de departamentos, vamos a aplicar un conjunto. Vamos a transformarlo en conjunto. ¿Por qué? Porque una característica que tenían los conjuntos es que no admitían repeticiones. Entonces, a la hora de transformarlo todo eso en un conjunto, nos va a dejar los departamentos únicos, ¿no? Por ejemplo, ventas, marketing y contabilidad. Y una vez que nosotros tengamos este conjunto, ahora sí vamos a poder aplicarle nuestro iterador departamento. Entonces, ese es nuestro objetivo: tener un conjunto que únicamente tenga los tres elementos que necesitamos: ventas, marketing y contabilidad. Entonces, en principio, vamos a armar nuestra lista que contenga a todos estos departamentos con repeticiones. Entonces vamos a hacer eso. La forma en que lo vamos a hacer es por medio de una list comprehension y para ello la voy a construir aquí abajo para que no nos confundamos y después la pasamos hacia arriba, ¿no? ¿Cómo vamos a construir esa list comprehension? Pues en principio vamos a utilizar nuestro ciclo for, en donde vamos a utilizar un iterador que se llama empleado en nuestra lista de empleados. Entonces aquí lo que estoy haciendo es recorrer toda la lista que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces este iterador no es otra cosa más que un diccionario. ¿Cuál va a ser la condición que yo voy a utilizar para filtrar mis datos? Es que, no, en este caso no necesito ninguna condición, entonces simplemente lo voy a dejar así. Únicamente lo que necesito introducir es justamente el departamento de cada empleado, es de cada diccionario, ¿no? Entonces, una vez que ya estoy recorriendo esos diccionarios, únicamente lo que voy a acceder como expresión es el puro departamento. Eso lo voy a lograr poniendo aquí en principio mi diccionario que está en mi iterador empleado y accediendo a la clave departamento. Entonces aquí voy a poner eso. Muy bien, ¿no? Y aquí ya tengo mi lista, donde esta lista contiene todos los departamentos para cada uno de los diccionarios. Entonces, al final voy a tener repeticiones, pero es justamente lo que quiero, ¿no? Una lista que contenga todos los departamentos que están metidos en esta lista de empleados, ¿no? Tal cual. Entonces, esta lista, una vez que yo ya la tengo así, lo que quiero es introducirla a un diccionario, ¿no? O transformarla en un diccionario. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues nosotros, si recordamos, había un método que era el método set. Y esto lo que hacía era justamente transformar lo que sea a un conjunto, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, transformarlo en conjunto, todas las repeticiones se nos van. Entonces, nos vamos a quedar con los tres elementos que nosotros queremos, ¿no? O con los departamentos únicos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es ventas, marketing y contabilidad, que es justamente lo que yo quería iterar aquí en mi lista, ¿no? Entonces, veamos que aquí estamos utilizando una list comprehension y después la transformamos a un conjunto para iterarla aquí dentro, ¿no? De mi diccionario. Entonces, una vez que ya la tenemos así, podemos cortarla y podemos pegarla de este lado, ¿no? Entonces, este conjunto únicamente va a tener tres elementos, ¿no? Que son mis departamentos que yo quiero iterar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, la siguiente parte es que decíamos, ¿no? Vamos a empezar a armar nuestra expresión. Por ahora no necesitamos ninguna condición, entonces directamente nos pasamos a nuestra expresión de nuestro diccionario. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Que seguimos dentro de nuestro diccionario. Lo único que hemos hecho hasta el momento es definir el ciclo que nosotros vamos a ocupar para definir la expresión de nuestro diccionario en cada uno de los elementos. Entonces, ¿cómo vamos a armar esa expresión? Pues en principio decíamos que queremos obtener esto, ¿no? Una vez que ya tenemos ese conjunto con los departamentos únicos, entonces directamente yo aquí puedo poner mi iterador departamento, ¿no? Donde ese departamento, pues sabemos, va a estar en uno de estos, va a iterarse durante este conjunto, es decir, va a ser una de estas palabras: ventas, marketing o contabilidad. Después aquí pongo dos puntos y lo que quiero ahora es obtener el, el salario máximo por departamento. Entonces, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir? Pues la estrategia es la siguiente: que nosotros de alguna forma metamos en una lista todos los departamentos que tengan, más bien todos los empleados que tengan el mismo departamento. Por ejemplo, en este caso, voy a meter en una lista estos tres, voy a meter en una lista estos tres y en una lista estos tres, ¿no? ¿Para qué me va a servir eso? Porque una vez que yo los tenga así en listas separados, puedo aplicarles la función máximo, que justamente esa me va a ayudar a obtener el máximo elemento en la clave salario, ¿no? Eso es importante.
Entonces, una vez que ya tenga eso, ahora sí es cuando voy a obtener pues tres datos distintos, ¿no? Uno para cada departamento, marketing, ventas y contabilidad, ¿no? Y es lo que quiero al final, ¿no? Mostrar ese dato aquí en mi diccionario. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos hacer eso. En principio, lo que decíamos es que entonces tenemos que idearnos una forma en que podamos eh, meter en una sola lista todos los empleados que tengan un mismo departamento. Entonces también vamos a utilizar una list comprehension y para eso también la vamos a armar aquí abajo y después la vamos a subir para entender cómo fue que la armamos. Entonces, en principio, vamos a iterar sobre nuestra lista de empleados. Entonces, creamos nuestro iterador que se llame empleado en nuestra lista empleados. Muy bien, ¿no? Hacemos eso. Y luego, aquí sí vamos a utilizar una condición para filtrar nuestros datos. Lo que queremos es utilizar el mismo departamento que ya tenemos aquí arriba, ¿no? En nuestra primera iteración, este departamento, por ejemplo, va a ser igual a ventas, ¿no? Entonces, esa palabra ventas, nosotros la vamos a ocupar justamente para agrupar nuestros datos aquí adentro, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, aquí definimos un if y lo que vamos a hacer es que a nuestro iterador empleado que estamos usando aquí abajito, vamos a acceder a su variable de departamento, ¿no? A su llave departamento. Entonces hacemos eso. Empleado, empleado, y ponemos aquí departamento. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Iterando sobre todos los diccionarios y aquí en la condición estamos accediendo al departamento. Y decimos que cuando esto sea igual a departamento, entonces vamos a utilizar esa expresión para meterla en nuestro diccionario. ¿Qué está diciendo esta condición? Este departamento lo podemos entender como la misma variable que tenemos aquí abajo, nuestro iterador de arriba, ¿no? Es decir, que en la primera iteración de este conjunto va a valer, por ejemplo, ventas, y lo que decimos es que vamos a utilizar ventas para hacer una nueva lista, ¿no? En donde esa lista decimos, aquellos empleados donde su departamento es igual a ventas, por ejemplo, lo vamos a meter a esta lista. En la siguiente iteración de nuestro conjunto arriba, decimos marketing. Ahora vale, este iterador departamento vale igual a marketing, ¿no? Entonces, cuando aquellos empleados que su clave departamento sea igual a marketing, entonces lo vamos a meter en una lista, ¿no? Entonces, de esta forma es como nosotros estamos agrupando lo que queríamos, ¿no? Los empleados que pertenezcan a un mismo departamento los estamos metiendo a una lista. ¿Cuál es la expresión que nosotros vamos a utilizar? Pues al final lo que queremos es ingresar los puros salarios, no el diccionario completo, porque lo que nos funciona a nosotros es los puros salarios para obtener el máximo, ¿no? Entonces, la expresión que nosotros vamos a utilizar, una vez que ya tenemos los empleados metidos, filtrados por departamento, entonces la expresión es acceder a su llave salario. Entonces, aquí vamos a poner en nuestro iterador empleado y aquí adentro ponemos salario. Y esto ya es una lista de números, ¿no? ¿Qué lista de números? Pues justamente la agrupada que nosotros queremos. Estos tres números que pertenecen a ventas, estos tres números que pertenecen a marketing y estos tres números que pertenecen a contabilidad, dependiendo de la iteración, ¿no? Aquí la clave es que estamos utilizando este mismo iterador departamento para poder agrupar nuestros empleados que tengan o que compartan el mismo departamento. Entonces, tal cual, eso es lo que estamos haciendo. Y una vez que nosotros tenemos eso, pues ahora sí podemos convertir esto o usar esto como para aplicarle la función de máximo, ¿no? Entonces, aquí podemos poner nuestro máximo. Bueno, vamos a subrayar todo esto vamos a ponerlo así, una lista y adentro de esa lista metemos unos paréntesis para aplicarles la función máximo, ¿no? Que esto, como sabemos, pues va a tomar el número más grande de esta lista, ¿no? Entonces, una vez que nosotros lo tenemos así, pues directamente ya lo podemos ingresar en nuestro clave, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos, obtener el máximo elemento de los salarios y tal cual, ¿no? De hecho, podemos ponerlo aquí en renglones separados para que se vea mejor el código que estamos poniendo y listo, ¿no? Ya es lo que nosotros queremos. Vamos a comprobar que en efecto se cumple, que es lo que pusimos arriba, ¿no? Entonces ponemos aquí departamento. Bueno, de hecho podemos poner un título que diga, por ejemplo, un texto para que sea más descriptivo lo que estamos poniendo, ¿no? Ponemos esto, empleados con los salarios más altos por departamento, y después aquí enseguida ponemos ese diccionario, ¿no? Departamento con salarios más altos. Listo, vamos a ejecutar eso y veamos que lo que tenemos aquí dice empleados con los salarios más altos por departamento. Y aquí nos muestra un diccionario.
Veamos que únicamente tiene tres elementos donde cada valor clave es un departamento, marketing, ventas y contabilidad, y tiene un número asociado, ¿no? Donde decíamos que este número es el salario más grande del empleado en ese mismo departamento. Comparemos con este que tenemos aquí arriba. Tenemos ventas, que el valor asociado es de 60,000 y justamente es el segundo elemento. Tenemos marketing de 80,000 y es el primer elemento, y contabilidad de 70,000 y es el último elemento. Entonces, en efecto, estamos teniendo lo que nosotros queríamos. Ahora, notemos una cosa interesante, que este ejercicio, a pesar de que lo resolvimos en dos líneas de código, estamos utilizando muchos conceptos que ya habíamos visto, ¿no? Y de hecho que, por ejemplo, si nosotros lo pusiéramos en ciclos for y en listas, pues esto se complicaría a lo mejor tal vez en escribir unas 10, 15 líneas de código, ¿no? Pero lo estamos resolviendo en dos. Puede parecer un poco confuso porque si nos dimos cuenta, estamos metiendo dentro de un mismo diccionario, estamos utilizando el concepto de deep comprehension, y para armar ese deep comprehension nosotros utilizamos list comprehension, ¿no? Entonces estamos utilizando como una especie de anidamiento entre diccionarios y listas. Pero esto es una cuestión de práctica y en efecto veamos que se resume muchísimo el contenido, ¿no? Es exactamente lo que queríamos. Decíamos, a lo mejor el desafío sería hacer este mismo ejercicio, este mismo diccionario, a partir de ciclos for y de condicionales como lo hemos visto hasta el momento, ¿no? Es decir, tal cual la estructura que hemos armado hasta el momento antes de ver este tema, ¿no? Entonces podría ser un reto interesante que podríamos realizar la similitud de estos ejercicios creando un ciclo for y a ver cuántas líneas de código nosotros podemos armar. Entonces, esto es el ejercicio. Únicamente se queda como desafío el último, que es calcular el promedio por departamento. Es decir, al final de cuentas queremos armar un diccionario parecido a este, únicamente que en lugar de tener el salario máximo, tengamos el promedio de los salarios por departamento, ¿no? Entonces, este número va a representar un promedio de los empleados por departamento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y en esencia, ese ejercicio va a quedar como de reto. Y la pista que nos podemos guiar es que vamos a utilizar mucho del código que tenemos aquí arriba, ¿no? En este ejercicio que hicimos para encontrar el máximo, porque al final la estructura es muy similar, únicamente hay que cambiar el tema de la operación que estamos aplicando aquí, ¿no? Pero eso es como la parte, eh, es una parte muy básica, ¿no? Porque vamos a utilizar mucho de lo que ya hicimos aquí abajo.